que es lo opuesto para que se signifique, ¿no? Y el sinónimo que son parecidos. Y el sintético completa la idea de la primera frase. ¿Qué tipo de sinónimo es? De paralelismo, perdón. Léalo. He aquí que nos se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aquí encontramos un tipo de paralelismo y encontramos otro concepto que vimos la semana pasada. ¿Qué encontramos en las palabras que son subrayadas? ¿Qué es eso? Morfismo. Acuérdense que la palabra morfo viene de la palabra forma. Entonces, si digo morfismo, se va a referir a fuerzas, a algo del físico. Entonces aquí encontramos antropomorfismo. ¿Y qué tipo de paralelismo es este? ¿Sinónimo, antitético o sintético? ¿Segura? ¿Sí? ¿Por qué dices que sinónimo? ¿Por qué dices que sinónimo, Rocío? Digo, sintético. La segunda palabra completa. Quiero que alguien me diga, de acuerdo a lo que hemos aprendido, para ustedes, ¿cómo podrían interpretar estas líneas? Con palabras sencillas. ¿Qué es lo que quiere decir estas líneas? A una interpretación ya. Fíjense, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a la... ¿Quién? ¿Qué dicen? ¿Qué para usted? ¿Qué significa, hermana Maylin, ese versículo? ¿Cuál es la interpretación? Bueno, vamos a darle la interpretación. A la siguiente, por favor. Dios sigue salvando y Dios sigue escuchando. Esa sería la interpretación de este versículo. Entonces, ¿para qué nos sirven estos? Prácticamente para darle una interpretación correcta. Hoy vamos a ver algunas figuras de lenguaje y vamos a ver la hipérbole. Vamos a la siguiente, Rafita. Hipérbole. Fíjense lo que es la hipérbole. Consiste en la graciosa exageración que tiene el efecto de llamar la atención del oyente o del lector a la verdad fundamental que se requiere expresar. Dice Jesús, te digo hasta 7, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Habla del perdón, ¿verdad? Cuando le preguntan, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Jesús contesta, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta es una hipérbole porque si yo le hago una ofensa, ¿cuántas me va a aguantar? Que dice, nomás una, ¿no, pastor? No va a pasar una, cuando la segunda ya no se la aguanto. ¿Está de acuerdo? Dice, no, pues ya me la hizo una, ya me la hizo 2, 7 veces no voy a aguantar. Es demasiado, es una exageración, ¿no? Es una hipérbole. Pero si lo interpretamos realmente, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? ¿Que el perdón tiene un número de veces? ¿O qué realmente le está diciendo Jesús a Pedro? ¿Es ilimitado entonces? ¿Me está diciendo que tengo que perdonar ilimitadamente, hermana? Vamos a la interpretación. Lo que implica un perdón constante y no un número literal. Este pasaje implica un perdón constante. No te está diciendo que solamente 7 veces. Es una hipérbole, está exagerado. O sea, para nosotros es una exageración porque dices, no se la voy a aguantar 7 veces. Pero lo que está diciendo Jesús es que nuestro perdón tiene que ser constante, no está hablando de un número. Aquí no está diciendo, usa esta numeración para finalmente decir, tu perdón debe ser siempre. Punto.
no es un número literal. Entonces, ¿para qué me sirve este lenguaje, estas figuras de lenguaje? Para yo interpretar correctamente la palabra. Porque usted a lo mejor ha pensado, híjole, 7 veces, y empieza a hacer cuenta, no, pues ya van 5, no, pues ya llegó. No quiere decir eso, no es un número. ¿Sale? El siguiente versículo, vamos ahí. Vamos a buscar Lucas 14, 26. Regrésale, Rafita, todavía no. Lucas 14, 26, ¿qué dice? A ver si estoy en ese, o es Mateo. ¿Qué dice Lucas? A ver, vamos a entrar a un versículo que le va a chocar. Vamos a entrar a un versículo que a usted le va a molestar. Fíjense lo que dice la Escritura. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está diciendo Jesús que aborrecer es la palabra amar. Es lo mismo que amar. Amar. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece, ¿está diciendo que debemos odiar? Que debemos odiar a nuestros esposos, hijos, hermanos, papás, el núcleo familiar. Fíjense lo que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y a madre, y a mujer, e hijos, y hermanos, prácticamente está hablando del núcleo familiar, y aún también su propia vida, que dice, no me puede seguir. Que este es un pasaje bien tremendo, hermanos. Y vamos ahorita a la interpretación. ¿Qué significará este pasaje, hermana Marta? ¿Qué interpretación usted le da? Pero usted, ¿qué interpretación le da a este pasaje? Si Jesús lo está diciendo, no soy yo. Jesús te dice, si tú no aborreces, ¿qué más? ¿Qué interpretación le da? ¿Y en la vida práctica es así? No me toquen a mi hijo, porque ahí sí me convierto. ¿Qué dicen muchos padres así, no? Cualquier cosa menos a mi hijo. ¿Será que es correcto? ¿Qué ibas a decir, Gaby? En México, de manera particular, en la cultura latina que es la nuestra, he notado mucho la idolatría a los hijos. En nuestra cultura latina, para muchos padres los hijos son lo máximo, incluso más que Dios. Y se ven decisiones donde obviamente se les da la preferencia, incluso aun cuando son cosas que no agradan a Dios, dicen, no, primero mi hijo. Se nota que hay una idolatría en nuestra cultura latina a los hijos. Yo conozco muchas personas en esa condición, que para ellos los hijos son todo, antes que Dios mismo. Y estamos mal. Vamos a ver la interpretación. La interpretación. Este pasaje quiere decirnos lo siguiente: la necesidad de que el discípulo dé al Señor una posición absoluta de preeminencia en su amor y obediencia.
hasta el punto que los sagrados afectos naturales ordenados por Dios mismo no tengan comparación con el amor supremo que Dios demanda. En otras palabras, tú no puedes amar más a tus hijos que a Dios. En otras palabras, no puedes amar más a tu esposo que a Dios. En otras palabras, no puedes amar más a tu novio, a tu novia que a Dios. Eso es totalmente contrario a lo que Jesús enseña. No puedes amar a alguien más que a Dios. Este principio no contrapone los principios que la Biblia nos enseña de honrar a los padres, de amarlos, de amar a los hijos. O sea, no es algo contrario. Lo que está diciendo, porque hay otro, este mismo versículo está en otro evangelio y dice que el que ame más a su esposa, el que ame más a sus hijos, el que ame más a sus padres que a Dios mismo, no puede ser su discípulo. Realmente la palabra aborrecerse hoy es muy fuerte, pero es la misma palabra que amar. Si tú amas más a tu hijo que a Dios, no puedes ser discípula de Jesús. No puedes. Si tú amas más a tu esposo que a Jesús, no puedes seguirle. Imagínense, hermano, a qué grado nos lleva Dios. ¿Identifica si amas algo más que a Dios? ¿O identifica si amas a alguien más que a Dios? Regularmente eso se da en el noviazgo, se cae en una idolatría. Y Jesús nos dice hoy, si tú amas más a cualquiera de ellos de tu familia, no me puedes seguir. O no está diciendo que no amemos, está diciendo que dice, el discípulo dé al Señor una posición absoluta de preeminencia en su amor y obediencia, y que los demás tipos de amor que Él mismo ordena que cumplamos no tengan comparación con el amor supremo que a Dios se demanda. No pongas el versículo, Mateo 22:36 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu cuerpo, y otro dice tu alma, otro evangelio. ¿Qué es lo que dice el Señor? Tienes que amarme a mí por sobre cualquier persona. No importa quién sea. Pero en la vida práctica eso nos cuesta mucho trabajo. Incluso este versículo puede ser algo ofensivo para usted. ¿Cómo que no ama a mi hijo o a mi hija? Dios no te está diciendo que no lo ames. Por eso estamos aprendiendo a interpretar la palabra. La correcta interpretación es Dios te dice, no ames a alguien más que a mí. Punto. No puedes. Si tú amas más a una persona, no puedes seguirme. Ay. Yo por supuesto amo a mi esposa y a mis hijos, pero no los amo más que a Dios. Y se los digo aquí. Yo los amo, son mi vida, pero no más que Dios. Si ellos no estuvieran, yo tengo que seguir, porque mi amor a Dios es mucho mayor. No tiene que depender de mi familia. El amor a Dios está, o debería ser, por sobre todas las cosas. Entonces, este es una hipérbole. ¿Por qué? Porque nos lleva al extremo, no aborrecer o no amar o querer más a alguien más que a Dios. Es una hipérbole, pero la interpretación es, no puedes amar a alguien más que a Dios. ¿Sale? Esa es la interpretación. Son dos ejemplos de hipérbole. Vamos a ver otro concepto que se llama eufemismo. Eufemismo. Se usa una expresión más suave para referirse a algo que podría considerarse desagradable o fuerte. Nuestro amigo Lázaro ha dormido, en lugar de Lázaro ha muerto. En la Biblia, la palabra dormir no solamente se refiere al acto físico de irse a dormir. La palabra dormir en la Biblia también se refiere a que alguien ha muerto. Vamos a la interpretación. Por ahí está la siguiente, la interpretación. La palabra dormir en la Biblia se usa para referirse a alguien que ha muerto.
Depende del contexto del pasaje donde sí puede dormir, donde este puede ser de manera literal. ¿Cómo yo voy a saber cuando está hablando de que alguien se murió? ¿O cómo yo voy a saber cuando está hablando de que alguien se durmió? ¿Cómo yo puedo determinar eso? ¿Dependiendo de qué? Del contexto. Cuando Jesús va con sus discípulos a orar y le dice, se durmieron. ¿Le está diciendo que se durmieron o que se murieron? ¿Durmieron qué de? Les cayeron en sueño, no se murieron. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar o interpretar este eufemismo? Leyendo el contexto, leyendo el capítulo, yo puedo saber si está hablando de que se durmieron físicamente o que se durmieron. En Tesalonicenses, cuando habla del regreso de Jesucristo, dice que los que durmieron primero son los que van a ¿qué? A ser levantados. Pero ahí no se refiere a que se durmieron, sino a que se murieron. Entonces, por eso es importante saber cuándo lo ocupamos para una cosa y cuándo lo ocupamos para otra cosa. Eso tiene que ver ¿con qué? Con el contexto del pasaje. ¿Quién me puede decir a qué me refiero cuando digo el contexto del pasaje? ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? ¿Quién me puede dar una interpretación? Si yo les digo, depende del contexto del pasaje, ¿qué les estoy diciendo? De lo que estoy leyendo. Si cuando Jesús se va con sus discípulos y se le duermen, y empieza a decir que les llama la atención porque se durmieron, porque no pudieron velar, no estoy hablando de una muerte, ¿está de acuerdo? Estoy hablando de una situación donde literalmente se durmieron. Ese es el contexto. Y cuando voy a la Biblia, en Tesalonicenses, y habla del regreso de Jesucristo, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, y desde el inicio le dice, esta cosa yo ya se las he enseñado antes, pero los voy a volver a decir. ¿Y cómo van a ser los sucesos cuando Cristo regrese? Los que durmieron, ¿serán qué? Arrebatados, levantados. Entonces ahí entiendo que está hablando del arrebatamiento, de que sí murieron literalmente. Y dice, y los que estemos vivos, ¿qué va a pasar? También. Buena pregunta. Cuando dice la Biblia, velad y orar, ¿a qué se referirá? ¿A algo físico o algo espiritual? No sé dónde viene ese pasaje. Si alguien lo busca ahorita me lo dice y lo vamos a analizar y lo vamos a interpretar. Porque hay que leer un poquito más del contexto para yo poder decirte si se refiere a algo físico o algo espiritual. Pero a simple vista yo creo que habla de los dos. Velar se refiere a estar atento, se refiere a estar apercibido. Pero también constantemente la Biblia nos llama a buscar a Dios temprano, ¿no? Pero yo creo que esto es más espiritual que natural. Pero tendría que leer el pasaje para no dar una interpretación a la ligera. Por ahí lo buscan y me dicen. Vamos al siguiente pasaje. Estamos viendo todavía el término de eufemismo. El siguiente es Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿De qué está hablando cuando viene el ángel y dice que está embarazada? Que iba a ser embarazada. Y dice, pues yo no he estado con alguien. La palabra conocer aquí no se refiere a conocer. Yo te conozco, Tere. Se refiere a ¿qué? Tener relaciones sexuales. Ahora, en ningún versículo de la Biblia usted va a encontrar esta palabra de tener relaciones sexuales. No está. ¿Existe la palabra conocer o existe la palabra allegar? Se allegó, pero allegarse es tener relaciones sexuales. Esto es un eufemismo. ¿Por qué? Porque no, a lo mejor puede ser algo fuerte, algo que no, o sea, para alguien dice, esta palabra puede chocar un poco, pero vamos a ver cuál es la interpretación. La palabra conocer claramente tiene una connotación sexual, es decir, que María no había mantenido relaciones sexuales nunca. Es un eufemismo, no lo habla de manera clara,
pero la palabra conocer se refiere a tener relaciones. No siempre. Hay veces que la palabra conocer se refiere a conocer a alguien. ¿Sí me entienden? Volvemos a lo mismo. ¿Qué va a determinar cuando sea un conocer de tener intimidad a cuando sea un conocer de conocer a una persona? El contexto del versículo, del pasaje. Eso me va a ayudar. Cuando dice la Biblia en Génesis que Adán conoció a Eva, ¿a qué se refiere? Se sentaron a tomar un café y empezaron a platicar y dijeron, a mí me gusta la alabanza, a mí me gusta. ¿A ese conocer se refiere o a qué conocer? ¿A qué hicieron? Un encuentro sexual, porque después dice que ya salió embarazada, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé cómo voy a determinar cuál es el significado? Dependiendo del contexto del pasaje. Hay otra palabra que se llama simil. Vamos a la siguiente, porfa. Simil. El simil describe una experiencia u objeto comparándolo con otro o con otra experiencia u objeto. Y regularmente los similes usan las palabras tan, como, igual que. El simil es explícito en su comparación. Explícito es que las palabras son claras y está definiendo qué está comparando con qué. Explícito. Y implícito es cuando no se dice la palabra, pero ya viene ahí el concepto. ¿Sí me entienden qué es explícito? ¿Sí entiendes, Maylino? Explícito. Vamos a ver el ejemplo. Salmos 42:1. ¿Cómo? Ahí está la palabra. ¿Cómo el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Está haciendo una comparación de la persona que tiene la necesidad de Dios, como un siervo tiene sed. Está haciendo una comparación. Y es claro, es explícito porque no está diciendo otras palabras. Es claro, así como el siervo brama, así yo tengo sed de ti. Es claro, explícito se refiere a que las palabras son claras. Están diciendo en esa comparación, ¿qué está comparando con qué? Aquí que estamos comparando el bramido de un siervo con el hambre de alguien que tiene la presencia, de alguien que tiene por la presencia. Es clara la comparación, no hay que interpretar, porque simplemente el propio versículo te dice, así como el siervo brama. Ahora si usted quisiera interpretar este pasaje de manera mucho más profunda, tendría que investigar acerca de un siervo y cómo brama un siervo, cómo grita un siervo cuando tiene sed. Eso a usted le va a ayudar a entender a más profundidad este pasaje. Vamos a la interpretación. David compara el intenso anhelo de su alma por la presencia de Dios. Vamos. David compara ¿No está ahí? Bueno, yo me acuerdo que sí subí todos, pero David, ¿no está ahí? Donde dice, David compara el intenso anhelo de su alma por la presencia de Dios con la experiencia de un siervo sediento que jadea desesperadamente por la necesidad de agua. O sea, hay una comparación de cómo un siervo tiene sed con la comparación de cómo David tenía sed por la presencia de Dios. Es clara, o sea, no hay que interpretar demasiado porque realmente el punto de referencia es cómo un siervo expresa esa sed. Y si usted estudia la naturaleza y estudia cómo un siervo tiene sed, usted ahí podría sacar un estudio bíblico con las características de cómo un siervo tiene sed o cuáles son las manifestaciones de ese siervo. Entonces ahí puede sacar un estudio. Entonces David está comparando la sed de un siervo con la sed de alguien de que su alma tiene por la presencia de Dios. Dígame. Sí, algo físico, y ahí lo compara con un hambre o una sed
sí, una sed totalmente espiritual. Entonces ahí tenemos esta comparación. ¿Sí está entendible el símil? Vamos a la metáfora. Metáfora. Esta es otra comparación, este es otro tipo de comparación, pero un poquito diferente al símil. Utiliza una comparación implícita entre dos cosas distintas para ayudar a explicar o exponer una idea. Aquí no es explícito, aquí es implícito. Ay, no le cambié el ejemplo es Mateo 5:13, donde dice: vosotros sois la sal de la tierra. Está hablando Jesús en el Sermón del Monte a sus discípulos. Yo les pregunto, ¿usted es sal? ¿Usted es sal? ¿Cómo yo podría interpretar este pasaje, hermanos? A ver. ¿Conociendo qué? El contexto, pero ¿qué más tendré que yo que conocer para poder darle una interpretación a este versículo? ¿Qué yo tendría que investigar? ¿Qué características tiene la sal? ¿La sal ahorita o la sal cuándo? En los tiempos bíblicos. Recuerde que en los tiempos bíblicos no había refris. La sal era un elemento sumamente importante para la conserva de alimentos, porque ellos ponían los alimentos en sal para evitar que se echaran a perder. La sal en la antigüedad también era usada para pagar, se pagaba con sal. Entonces esto habla de la vitalidad de la sal. La sal evitaba que los alimentos se echaran a perder. Si usted Dios te dice, tú eres sal, ¿qué quiere decir? Levanten la mano y díganme una característica de la sal en su vida práctica como discípulo de Cristo. Dime una, Martita. Si Dios te dice a ti, Marta, tú eres la sal, ¿qué te quiere decir? Dime una cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? A guardarse. Es decir, tú eres un agente preservador. ¿Qué otra cosa podemos decir de la sal acerca de nosotros? ¿Qué otra cosa? Levanten la mano. No solamente te sirve a ser como un agente preservador, te ayuda a ti mismo, ¿a qué? A guardarte. ¿Qué otra cosa? La sal purifica. Vamos a ver la interpretación. ¿Qué quiere decir Jesús que somos la sal de manera literal? ¿Qué caracteriza la sal? ¿Para qué sirve? Es decir, yo tengo que hacerme estas preguntas para dar una interpretación de un pasaje. ¿Usted sabía que cuando usted va a interpretar un pasaje, usted tiene que hacer preguntas para que el pasaje le responda? Estoy combinando un poquito de diferentes materias, hermano, la verdad. Pero de verdad quiero que usted aprenda bien. Cuando yo leo un pasaje y quiero saber su interpretación, tengo que hacer preguntas para saber qué quiere decir ese pasaje. Cuando Jesús dice que somos la sal, tengo que preguntar qué representaba la sal en los tiempos de Jesús. Tengo que preguntarme para qué servía la sal en los tiempos de Jesús. Esta metáfora hace referencia al aprecio que se tenía por la sal. Se usaba para dar sabor, para conservar los alimentos. Además se usaba en diversas ceremonias religiosas. Cuando la sal no era pura, podía perder su sazón. Esta breve explicación me puede decir para qué es la sal. Pero también me puede decir a mí, cuando dice Jesús, tú eres la sal, yo le puedo dar ciertas aplicaciones. Ya me dieron dos por ahí. ¿Qué otra aplicación le podemos dar a la sal? Cuando dice Jesús, tú eres la sal.
dice la palabra de Dios, sus palabras sean sazonadas. Eso habla de que cuando somos sal, mis palabras reflejan quién soy yo. A ver, hermano, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted me encuentra en la calle o usted pasa por mí, yo estoy comprando algo y yo no lo vi, y usted me escucha hablar puras groserías, ponga atención, puras groserías, ¿qué pensaría usted, hermana Mari, de mí? Que no conozca de Dios. ¿Qué más? Doble cara. Y yo vengo aquí y les digo, hermanos, háblense con amor. ¿Qué dirían dentro de mí? Pues primero habla usted, ¿no? Entonces, la sal también se refiere a mi identidad como hijo de Dios. ¿A quién soy yo? ¿A quién yo digo que soy? Porque en ese mismo pasaje Jesús dice, ustedes son la sal y ustedes son la luz. Dos elementos. Y dice que una luz no puede ponerse debajo de un almud, sino que se pone hasta arriba para que alumbre a todos. Es decir, la sal tiene que ser vista, la sal tiene que ser conocida, la sal tiene que ser palpada, tiene que escucharse de mí palabras de bendición, palabras que reflejen que yo conozco a Dios, palabras que si usted siempre se la pasa quejando, si siempre se la pasa llorando, si siempre dice que ay, estoy solo, estoy sola, siempre está hablando de lo mismo, si usted dice siempre me va mal y salgo de una y otra, hermano, sus palabras reflejan que hay en usted, ¿no? Y si usted me dice, yo soy sal, pastor, pues demuéstralo con tus palabras, demuestran quién eres. Entonces, las metáforas, y fíjense, ¿por qué dice de manera implícita? Porque a diferencia del pasaje anterior, que es el simil, donde dice, como el siervo, la palabra como el siervo te está dando todo como debe de ser, pero aquí no te está diciendo cómo es la sal, ¿están de acuerdo? No te está especificando cómo es la sal. Aquí nomás te dice, eres como la sal, pero ¿qué? Es implícito, no te lo expresa con palabras, pero la idea está ahí y tienes que investigarla. ¿Sí entiende la diferencia entre explícito e implícito? ¿Quién no la entiende? ¿O quién la entiende? Levante la mano. Levanten la mano, ¿quién entiende esas dos palabras? Explícito e implícito. ¿Qué es explícito? ¿Qué es, hermano Carlos? ¿Qué es explícito, hermana Blanca? Lo explica claramente. ¿Y qué es implícito? No te lo dice con las palabras, pero está ahí el concepto. Nosotros cuando es implícito, la labor es más ardua en la interpretación, porque aquí en este pasaje cuando Jesús dice, vosotros sois la sal, no está dando las características de la sal. Pero en el otro cuando dice, como el siervo brama, está dando la característica, brama. Es explícito, te está diciendo que alguien brama, y cuando alguien brama es porque ya tiene algo insaciable, una sed. Es claro. Y el implícito no te está diciendo las características de la sal, pero cuando tú investigas, entonces sabes que el concepto de la sal es importante. Entonces, el explícito y el implícito ya son términos que nosotros debemos aprender a manejar. Preguntas. ¿Quién ha participado? Hermana Margarita, ¿qué es una metáfora? Si tiene notas, véalas usted. ¿Qué es una metáfora?
Acuérdese que, les voy a decir como el concepto mucho más sencillo, símil y metáfora. En el símil es una comparación de dos cosas, pero de manera explícita. Te dice que está comparando y características. Y en la metáfora es comparación de dos cosas, pero viene de manera implícita. No te da como detalles, pero sí te dice que eres algo, te compara con otra cosa. Jesús está comparando a sus discípulos con la sal, pero no te dice cómo es la sal. En el Salmo dice que el hambre que tenía David por la presencia de Dios era como la sed, como un ciervo. Ahí te está especificando cómo es el ciervo y cómo brama este ciervo sediento. Entonces la metáfora es implícita, no te especifica realmente cómo. En tu comparación no te lo dice, pero en la símil sí te da características de cómo es esa comparación. ¿Sí? ¿Sí entender? Anaí, que es una hipérbole. Es una exageración la hipérbole. Florentino, que es un eufemismo. Exacto, ¿no? No dice las palabras de manera directa, pero tiene una interpretación. Con esta clase vamos a terminar el género poético. Ya no vamos a ver más. Hay mucho más términos, hermanos. Si usted quisiera que yo le compartiera un libro donde vienen todas las figuras literarias, se lo puedo compartir, pero yo lo que le recomiendo a ustedes en este momento es que se aprendan todas las que ya vimos, primero, porque si no va a querer irse por una porción más grande cuando todavía no ha perfeccionado ni entendido las que ya tiene. ¿Sí me entiende? Entonces, esto es como pausado, esto es como gradual. Todas las que ya vimos, estúdialas nuevamente. Ahorita fue como no solamente ver el ejemplo, sino como la interpretación. Y se da cuenta que muchas veces malinterpretamos los versículos. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento. Y muchas veces incluso podemos predicar y dar una mala interpretación, porque precisamente no tenemos el conocimiento de las figuras del lenguaje, que nos sirve prácticamente para interpretar y evitar errores de interpretación. Entonces, tenemos 10 minutos, vamos a revisar unas 2 tareas.